Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros estamos mirando esta partecita de los versículos que van del 15 al 18. Es la amenaza filistea. Nosotros nos encontramos con la ruptura anteriormente con esta narración muy interesante donde Saúl se quiere poner por encima del aspecto sacerdotal, o sea, la monarquía. Porque aquí hay entonces una gran crítica que se está haciendo al poder temporal, que normalmente quiere imponerse sobre el aspecto espiritual, el aspecto trascendental. Y entonces de aquí, en la reflexión teológica bíblica, nos está demostrando que cuando nos ponemos o queremos ponernos por encima de todo lo que significa el existencialismo, la existencia, la fuerza de vida, el objetivo de nuestro vivir, cuando se imponen las cosas materiales, ciertamente que vamos al fracaso. Porque recuerden que la Biblia se está ordenando, se está escribiendo después ya de tener esta experiencia del exilio. Nosotros a estos estudios por eso le llamamos que la Biblia prácticamente es un libro post-exílico, es un libro de enseñanza, es un libro pedagógico, pero sobre experiencias que ellos han vivido. En este sentido, la Biblia es un libro bien histórico de la experiencia del hombre, pero que comienza a leer desde Dios. Y por eso que tiene un lenguaje religioso. Entonces, esto es lo importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de la Biblia, al ser un lenguaje religioso, utiliza muchas formas literarias para expresar el aspecto religioso trascendental. No te está utilizando un solo género literario que sería, por ejemplo, la cuestión histórica, ¿verdad? Sino que te utiliza muchísimas formas de lenguaje, lo que nosotros le llamamos los géneros literarios, ¿verdad? Te utiliza el cuento, la mitología, la poesía, la narración entonces histórica, en fin, narraciones épicas, salmos, cantos, de todo se utiliza en la Biblia. Y por eso es que tenemos que estar muy atentos también, porque muchas veces la gente, al estilo protestante, sobre todo de la secta, ¿verdad?, el hecho de no entrar, empaparse en un estudio serio, claro que después uno lo toma literalmente como si fuese una cosa histórica. Esto es lo que va a suceder, porque esto dice en la Biblia, esto es lo que ya sucedió.
Esto entonces ya tenemos que evitar, ¿verdad? Porque si no viene un fanatismo, porque uno está diciendo cualquier cosa. Después todo eso que predicen, esto va a suceder, esto ya nunca sucede, porque siempre sucede. Sucedió, sucede y sucederá. Porque son lenguajes, ¿verdad?, simbólicos que al mismo tiempo nos ayuda a entender que esto es lo que ha sucedido en la humanidad, pero en el sentido de la vida y de la existencia. Esto es lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestra existencia, de acuerdo a cómo nosotros respondemos a esta reflexión teológica del sentido de la propia vida. Y luego lo que sucederá, porque también más adelante, dentro de 1000 años, los que vendrán leyendo la Biblia dirán lo mismo. Esto sucede en mi vida, y claro, porque te está hablando de la existencia, te está hablando no de cositas puntuales que van a suceder o que sucedieron o lo que sea, ¿verdad? Sino que sobre todo, porque todo lo que te quiere enseñar el autor sagrado es a entender, darle sentido a tu propia existencia a través de estas narraciones. Entonces por eso que es demasiado lindo, ¿verdad? De entenderlo, saberlo, comprender muy bien. Vamos a leer lo que nos dice desde los versículos 15 al 18. Enseguida Samuel partió de Gilgal. Aquí le deja después de la ruptura que encontramos entre Samuel y Saúl, que sería la ruptura del sacerdocio, el profetismo con la monarquía, el poder espiritual con el poder temporal. En Gibeá de Benjamín, Saúl pasó revista a la tropa que estaba con él. Eran unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y la tropa que estaba con él se apostaron en Gebá de Benjamín, y los filisteos acamparon en Micmas. Del campamento filisteo salió un cuerpo de asalto dividido en 3 grupos. Uno tomó la dirección de Ofrá, hacia el país de Sual. Otro se dirigió a Bet-Jorón, y el otro a la altura que domina el valle de las hienas, hacia el desierto. No había entonces ningún herrero. Bueno, aquí ya continúa el versículo 19. Ahora vamos a parar aquí solamente hasta el 18, donde miramos que son ya los preparativos también para la guerra, pero sobre todo es la amenaza que está recibiendo Israel de parte de los filisteos. En este sentido también es importante tener en cuenta que, a pesar de que la Biblia te va narrando con un lenguaje propio, te va narrando fuera también de elementos muy históricos como tal. Sin embargo, lo que hay en el trasfondo, son elementos históricos, o sea, situaciones que pasaron o pudieron haber pasado, ¿verdad?, por las que pasaron el pueblo de Israel. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies
quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies, de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, capítulo 13 siempre, del versículo 15 hasta el 18. Encontramos a los filisteos que comienzan ya a invadir, ¿verdad? Levantándose Samuel. Samuel se fue probablemente sabiendo que el anuncio del juicio era una invitación al arrepentimiento. Y probablemente sabiendo que Saúl no se arrepentiría, ¿verdad? Enseguida Samuel partió de Gilgal. Este es el aviso, viene, le dice, se hace presente. El otro que incluso sale, no decimos porque tampoco solamente podemos suponer, tal vez con una cierta arrogancia o prepotencia. Aquí se llama ofrecepama la culto, nada venden el amor y yuojina, se llama pámaro ya purama, ese venden yesa cuay, ahí tenemos la guerra. Entonces, por eso hablábamos también de la falta de confianza total de Saúl en el Señor, pero que se manifiesta también a través de sus servidores, que vendría a ser el profeta, que vendría a ser el sacerdote. Entonces, estos son elementos que la Biblia quiere acentuar, porque no quiere hacer una dicotomía, una separación entre lo espiritual y lo que nosotros le llamamos mundano, ¿verdad?
sino que es el hombre integral. Tenemos que integrar al hombre. Apego que nos falta antes. También en nuestra sociedad, a pesar de que ya estamos en este siglo nuestro, ¿verdad? Tercer milenio, ya estamos nosotros, pero tantas veces nosotros no llegamos a entender o no llegamos a entrar en esto que es esencial y fundamental para el hombre, que es entender que el hombre es una unidad, no lo podemos separar. No podemos separar al hombre mundano y del hombre trascendental, sino que el hombre trascendental que piensa, que reflexiona, que entra en lo espiritual, entiende cuál es también el sentido de su vida temporal, la vida del sarx, de la carne, ¿verdad? Bueno, así es que vamos a continuar hablando de lo que nos está proponiendo aquí el autor sagrado. Después de que él se va, aquí hay una narración diciéndonos, eran unos 600 hombres, ¿verdad? Saúl pasó revista a la tropa que estaba con él, era unos 600 hombres. Al inicio, Saúl tenía alrededor de 3.000 hombres en su ejército regular. Esto según el primer libro de Samuel, capítulo 13:1, ¿verdad? Tenía años cuando comenzó a reinar. Unos 1.000 hombres entonces, 3.000 hombres que estaban a su disposición. Ahora se había reducido simplemente a 600, porque muchos hombres desertaron mientras Saúl esperaba a Samuel. Eso es lo que estaba narrando al comienzo. La desesperación de un grupo de personas, imagínate si eran 3.000, ahora solamente nos encontramos con 600, se dan cuenta que también le llega la desesperación a Saúl, solamente que él después da un paso muy atrevido y no hace caso a lo esencial y lo fundamental que es someterse y ponerse bajo el dominio de Dios, bajo el querer de Dios, bajo la voluntad de Dios, el escuchar cuál es la voluntad de Dios. Él también tiene que someterse, y eso es lo que Saúl no lo había hecho. Se había reducido 600 porque posiblemente esa desbandada. La pérdida de muchos hombres fue probablemente la razón por la que Saúl ofreció el sacrificio sin Samuel. Y esto mostró un corazón de desconfianza y desobediencia a Dios. Desconfianza y desobediencia a Dios. El hecho de que, bueno, yo voy a tomar una decisión, quiere decir que coñan de yara cuando existí hoy, entonces entonces vendría a ser la arrogancia, ¿verdad? Hay una desconfianza también en el poder y en la fuerza del Señor. Por algo, todo lo que está sucediendo. Nada es por casualidad, sino que con una causalidad, decíamos, una causa. Con una causa, por algo está sucediendo, ¿verdad? Ahora, los filisteos, según esta narración, ya tenían un ejército enorme. En el versículo 5 encontramos esa versión. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Tenían 3.000 carros, 6.000 guerreros y una ropa numerosa como arena que está a la orilla del mar. Bueno, entonces esta es la cuestión de los números, es decir, la fuerza, la gracia de Dios, cómo Dios le regala, cómo Dios le da fuerza, cómo Dios, claro, te impacta, ¿verdad? Decir 3.000 hombres, pero ahora, sin embargo, son solamente ya 600. Quiere decir que muchos de esos que se consideran tan valiosos o valerosos o luchadores, sin embargo, ahora el ejército está mermando de 3.000 a 600, así como te está narrando aquí. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Peixe ñande yara ñande no ñande atoy ñande ella bañande yecobana baepa ñande yepobana para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, especialmente ahora que tenemos que unirnos todos como nación, como pueblo. Entero vete aye puta soana llevas aye ya pobe y pona mía ya huere coma la ñande tendo tacuera mava la ñande huera jata, pero por el camino del bien, queridos hermanos, tenemos que buscar erradicar todo lo negativo, tenemos que procurar erradicar en un diálogo de las personas. Dajaigo cuñande ya yupi jagüere ñai jagüere upe vejina ñande la yei cuapa, ñande la ña ganaba, cuas ñande ya potala ya posea. No. Esto es para liderar. Líder es aquel que hace trabajar a todos, a toda la nación, todos los que componemos esta nación paraguaya. A través de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 15 del 1 al 8. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié, de lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí que soy como el fruto de un aborto. Queridos amigos, esta primera lectura maravillosa que nos está escribiendo Pablo, en primer lugar, Yande mandu ara, hayei cuara, peñande yara, ou, oipuicui hanguala, ñandera pe, o ya hangua, ñande moro, vipaya guatabaena, o peisa peñande yara, ñande puisino. La salvación que nosotros recibimos, queridos hermanos, a través de la cruz, la salvación que recibimos del Señor a través del suplicio, pero esto significa el asumir nuestras propias cruces. Pero no se queda simplemente en eso, queridos hermanos, sino que dice que nosotros tenemos que ser fieles a esta predicación que Pablo nos ha dejado. Cada uno de nosotros tiene que ser ese profeta, tiene que ser ese predicador, donde muestra que la única manera de llegar al triunfo, a la meta, al objetivo, es cuando todos, queridos hermanos, nos ponemos las pilas. Upea Yeicuar, la ñandela ña continuación de la corrupción, peña continuación la evaipe, evidentemente que nañasemos a ahora que tenemos a quienes nos van a ayudar, a guiar, a organizar, a levantar nuestro pueblo, nuestra nación, entonces upea Yeicuar una peña de Yarabe. Pero entero este haya zona. Mirar al Cristo, mirar a Dios, esa buena noticia, como dice Pablo, que yo les he predicado. Pero sabiendo que también somos limitados. Pablo y por último, se me apareció también a mí que soy como el fruto de un aborto. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como
el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan interesante, tan lindo de Samuel, capítulo 13, desde los versículos 15 en adelante. Nosotros decíamos que aquí había mermado de 3.000 hombres, ha mermado bastante, a 600. Ahora se había reducido a 600 personas porque muchos hombres habían desertado. Mientras reducido a 600, ¿verdad? Estos hombres, mientras ellos se tienen que preparar igual para luchar contra el mal, prepararse para la batalla. Mientras aquellos otros entonces se habían desbandado, habían huido. Pero igual, ante esta situación, el autor sagrado siempre va a apuntar y va a exigir y va a pedir
que el pueblo tiene que ser fiel, ¿verdad? Tiene que obedecer a lo que Dios le está diciendo. Se había reducido a 600 personas porque muchos hombres desertaron mientras Saúl esperaba a Samuel. La pérdida de muchos hombres fue probablemente la razón por la que Saúl ofreció el sacrificio. Entonces, la pérdida de muchos hombres, ¿verdad? Pérdida de tantos de su ejército, entonces habrá sido la razón por la que Saúl ofrece el sacrificio sin Samuel. Y esto mostró un corazón de desconfianza y desobediencia a Dios. Este es el caraco. Peaina pe ñandilla ea, desde el hebreo, ciertamente el Shema, Shema, es hindú. Baba pe ñandillara y sende. Recordemos que incluso esa palabra, escuchar, es hindú. Eso nos habla directamente también a nosotros dentro de una cultura, porque cuando utilizamos la palabra escuchar, no es que no te escuche, que tiene que ir a un otorrinolaringólogo para que le solucione el problema de la audición, porque no le escucha a su mamá, sino que no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, ¿verdad? Es lo mismo que no hay peor ciego, era peor sordo que aquel que no quiere escuchar, no enduce. Y entonces uno habla en vano, uno habla pero no es bien recibido. Ahora, la pérdida de muchos hombres fue probablemente entonces esta razón por la que Samuel mostró un corazón también de desconfianza y desobediencia a Dios. Según este mismo libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 5, dice que los filisteos ya tienen un ejército enorme. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, tenían unos 3.000 hombres. Ya tenían este ejército con el que iban a luchar, superando fácilmente a los 3.000 hombres de Saúl. Saúl vio cómo sus fuerzas desiguales se reducían a 1/5 parte de su tamaño. Anterior a esto, de 3.000 a 600. De 3.000 pasa a 600. Dios permitió que esto pusiera a prueba la fe de Saúl, para ver si éste creía que Dios era lo suficientemente grande como para librarlos de tantos con tan pocos. Ahí está. ¿Cuál es entonces tu seguridad o cuál es tu confianza? Porque a vendereñe penuta y nareño no, a vereñe penuta llevareñe moí, a veces en ondepe. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? ¿Qué es lo que vos estás pensando? ¿Qué es lo que estás diciendo, verdad? ¿Qué es lo que te gusta verdaderamente? Después seguimos, porque Saúl, su hijo Jonatán y la tropa que estaba con él se apostaron en Gebá de Benjamín, y los filisteos acamparon en Micmas. Del campamento filisteo salió un cuerpo de asalto. Ahí está. Salió un cuerpo de asalto. Merodeadores, es decir, gente que sale un cuerpo de asalto, sale, se va, estilo espía, ya del campamento de los filisteos. Con tantas tropas, los filisteos podían atacar a su antojo. Era un ejército intrépido y temerario en contra de Saúl e Israel. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Luego de la aparición de Jesús a los apóstoles el día de Pentecostés, encendidos por la llama del Espíritu Santo, cada uno fue tomando su camino de evangelización, y mientras Felipe salió rumbo al Asia Menor, subyugando con su celo apostólico a sus habitantes profundamente arraigados en la cultura griega e influenciados por Roma, a la que pertenecían como colonia, Santiago, hijo de Alfeo, conocido como el Menor,
Se quedó en Jerusalén, llegó a ser su primer obispo y en el concilio reunido allí en el año 51 defendió e impuso su criterio contra el parecer de otros apóstoles sobre que no era necesaria la circuncisión para quien deseara convertirse al cristianismo, y por eso su papel fue determinante en la apertura hacia los gentiles. Como era de esperarse, sus destinos tuvieron en común el que ambos murieron martirizados, aunque sus ejecuciones difirieran en el tiempo. Felipe, que alcanzó a llegar a Frigia, Lidia y Escitia, luego de una larga y fecunda labor pastoral, fue lapidado y a continuación crucificado por los romanos, según sus hagiógrafos, durante el reinado de Domiciano, cuando estaba a punto de cumplir 80 años, en la ciudad de Hierápolis, actual Turquía. A Santiago el Menor, que era respetado, admirado y había logrado un sinnúmero de conversiones entre los judíos, lo invitó el sacerdote Anás II, o Ananos, para que desde el templo de Jerusalén afirmara que Jesús no era el Redentor y mucho menos el Mesías, pero él aprovechó la ocasión para proclamar a Jesús como el enviado de Dios y al cual todos verían a la derecha del Padre. Por esto lo lanzaron de la cúpula y lo remataron a pedradas y a bastonazos en el año 62. Felipe, discípulo de Juan el Bautista, que estaba presente en el bautismo de Jesús, fue el quinto de los apóstoles escogido por el Salvador y fue quien sedujo a Natanael, que entre los apóstoles se llama es Bartolomé, para que se integrara al colectivo del Maestro. En las bodas de Caná ayudó a traer el agua que luego sería convertida en vino. Más adelante, en el Sermón de la Montaña, haciendo gala de su sensatez, le dijo a Jesús que ni con 200 denarios podría alimentarse a esa multitud. Y fue en ese momento en el que el Señor multiplicó los panes y los peces. Como era un hombre pragmático, en la última cena le pidió al Redentor que le mostrara al Padre, y él le respondió: quien me ve a mí, ve al Padre. Ese era Felipe, un individuo sencillo que tamizaba su fe a través de la razón, y con esa actitud mesurada pudo adoctrinar a buena parte de los quisquillosos griegos del Asia Menor. Por su parte, Santiago el Menor, de quien se dice era familiar de Jesús, tuvo el privilegio de que tras la resurrección Jesús se le apareciera a él solamente antes de que lo hiciera ante el colegio apostólico en pleno durante la jornada de Pentecostés. Y merced a su ascetismo, constante oración, mansedumbre y sabiduría, que le merecieron entre otras cosas el título de Santiago el Justo, adquirió un notable ascendiente entre los demás apóstoles y sobre la incipiente comunidad cristiana de Jerusalén, tanto que el mismo San Pablo lo consideró con San Pedro y San Juan como una de las 3 columnas sobre la que se levantó la Iglesia. Autor de la primera de las 7 epístolas católicas, o sea, la Carta de Santiago, entre otras cosas es la más sencilla, profunda y aleccionadora por su contenido, plasmado con ideas muy claras, inteligibles, comprensibles para cualquier creyente. Por eso hoy en su festividad, pidámosle a los apóstoles Felipe y Santiago el Menor que nos enseñen a seguir tras las huellas de Jesús sin preguntas ni condiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa habló sobre la restitución de objetos culturales a su país de origen durante la rueda de prensa del vuelo de regreso de Hungría. En marzo de este año, los museos vaticanos devolvieron 3 fragmentos del Partenón a Grecia. Se hizo como un gesto hacia la cabeza de la Iglesia Ortodoxa en el país. Francisco aseguró que, si llegase a ser necesario, devolvería más objetos a su lugar de origen. Questo è stato un gesto giusto, si doveva fare. Partenone, ma dare qualcosa.
E se domani vengono gli egiziani a chiedere l'obelisco, cosa faremo? Lì si deve fare un discernimento in ogni caso, nella misura che si può restituire, che è necessario, che è un gesto, che è meglio farlo, meglio. Alle volte non si può, non c'è possibilità, o possibilità politica, o possibilità reale o concreta, ma en la misura que si puede restituir, si facha, por favor. En julio de 2022, los pueblos indígenas de Canadá también pidieron al Papa la devolución de algunos objetos culturales que trajeron a Europa los misioneros. Lo solicitan como parte del proceso de reparación por el daño causado durante la colonización. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando todo lo que significa ahora los preparativos para la guerra. Insistimos mucho, primero, la ubicación Gibeá de Benjamín, los benjaminitas, de cierta manera. Saúl pasó revista a la tropa que estaba con él. Pasa revista, conocer, saber, enterarse. Saúl que va a presentar la guerra. Ciertamente que lo va a presentar, pero no lo hará solo, ¿verdad? Sino que va a necesitar siempre de esa presencia, de ese que le acompañe, de ese que esté a su lado. Y entonces te dice que los que le acompañan justamente, que están a su lado para poder vencer una batalla, en este caso aquí son 600 hombres. Nosotros al comienzo, en el capítulo 13, versículo 1, habíamos hablado de 3.000 hombres que acompañan a Saúl. Ahora, sin embargo, solamente nos estamos encontrando con 300. Del campamento filisteo salió un cuerpo de asalto, entonces dividido en 3 grupos. En 3 grupos tienen que ir. Un cuerpo de asalto, entonces, que tomó la dirección de Ofra, hacia el país de Sual. El otro se dirigió a Bet-Jorón y otro a la altura que domina el valle de las Hienas, hacia el desierto. Entonces, este ya es el movimiento estratégico. Esto entonces te está mostrando y te está diciendo con una forma muy pintoresca cómo se está dividiendo para atacar la lucha. Necesitamos organización, necesitamos pensar, necesitamos darnos cuenta en qué realidad estamos. Y después continúa los versículos 19 que van hasta el final, que será el 23. No había entonces ningún herrero en Israel, porque los filisteos decían, hay que evitar que los hebreos se forjen espadas y lanzas. Hay que evitar. O sea, la superioridad bélica, la superioridad de la guerra, es entonces lo que nosotros tenemos que mantener atención. No tenemos que dejar que ellos crezcan, porque si no también van a ser peligrosos para nosotros, ¿verdad? Cuando entramos en estas cuestiones de bélicas, en superioridades también, y recursos para presentar una batalla, una guerra. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. ¿Qué quiere decir esto? En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Los filisteos tenían tecnología militar superior y querían mantenerlo así. Como eran un pueblo marinero, también los filisteos comerciaban con las culturas tecnológicamente sofisticadas del oeste. Y así, estos filisteos comerciaban, hacían sus negocios, ¿verdad?, con todas estas personas que estaban alrededor. Tecnológicamente, estas personas que estaban más en la cuestión del negocio, en la cuestión de todo lo que va cambiando, los filisteos comerciaban con las culturas tecnológicamente sofisticadas del oeste, especialmente con los griegos. Especialmente, entonces, importaban armas y conocimientos técnicos de esas tierras lejanas. Ahí está.
ya le estamos encontrando el sentido, ya le estamos encontrando entonces una utilidad, ¿verdad? Entonces, las culturas tecnológicamente sofisticadas del oeste, especialmente sobre los griegos, importaban armas y conocimientos técnicos de esas tierras lejanas. Durante décadas, arqueólogos que trabajaron en muchos sitios diferentes han desenterrado artefactos de hierro en cantidad y variedad desconcertante que datan del periodo de más o menos, ¿verdad?, mayor poder filisteo, y han llegado al consenso general de que el metal se produjo en Canaán, por lo menos para armas, herramientas, y desde estos lugares nosotros podemos entender que son las herramientas de agricultura, que son las herramientas de joyería. Eso es lo que van elaborando. Sedentarios, pueblo que va a comenzar a trabajar, a empeñarse, pero siempre, siempre, a pesar del hacer, del organizarnos, siempre el aspecto trascendental. Pero es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno está en una relación muy profunda con Dios, ciertamente que después todo camina normal y camina bien. Todo camina de acuerdo a su voluntad y todos somos felices. Por otra parte, también somos nosotros quienes ofrecemos esa posibilidad hermosa de ir cambiando, de ir mejorando, de que el mundo tome entonces algo de nuevo. El mundo tome algo de esa resurrección que nos propone el Señor. Todos los israelitas tenían que descender a los judíos para afilar cada uno la reja de su arado. Entonces, si todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno de las rejas de su arado, al cuidar cuidadosamente su tecnología militar, los filisteos, ¿qué es lo que hacen? Mantienen a los israelitas bajo dominio. Los filisteos, entonces, de cierta manera, estaban oprimiendo, ¿verdad?, a los israelitas. Este es el momento en que se presentan como liberadores también. Nosotros podríamos mirar, imaginar que los guerreros filisteos, a pesar de que le cobraban a cada israelita un pin por alfiler del instrumento, pin es entonces lo que nunca ponían un filo demasiado nada fino, o directamente no le ponían, ¿verdad?, nada. Primero, esto se debía a que estas herramientas agrícolas eran las únicas armas que tenían los israelitas. Las únicas armas que tenían los israelitas. Es decir, que era una gente en este sentido de paz, o al mismo tiempo puede ser, como dijimos anteriormente, cuando Jonatán sale, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, atente a las consecuencias. Quiere decir que hay un deseo, ¿verdad?, de salir, no quedarse. Sino que peñan de yara hazañan de hipo, hañan de pea, pemba evaiwi. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que se sientan siempre animados, fortalecidos con el Dios de la resurrección. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.